gozo por alabar al Señor juntos. Me alegro que no me dejaron solo y vinieron a la iglesia hoy. No está tan terrible, pero está un poco feo, sí. Este, no se olviden de apagar los celulares. Si necesitan una Biblia, pueden levantar la mano, le hacemos llegar una Biblia para seguir el estudio. Por ahora, Dios mediante, la reunión hoy a las 6 no está cancelada. La reunión de oración es una reunión especial. Viene un pastor, Rob McCoy, para compartir, pero está hoy a la mañana enseñando en Maine, así que de ahí viaja para acá. Y no sé cómo está el clima por allá tampoco, pero tiene un vuelo para acá y después estaría compartiendo lo que Dios está haciendo en las universidades no cristianas, o sea, del Estado, las seculares, y cómo muchos se están convirtiendo al Señor, de los jóvenes. Entonces, le animo a que si pueden venir, si está la reunión, que nos acompañen. Hoy a las 6 abajo en el santuario principal. Hay una actividad especial para damas, pero después, si no han recibido la información en cuanto a eso, pueden hablar con Pamela. Es para el sábado, pero ya están mandando la información en cuanto a eso para las damas. Y creo que nada más en cuanto a anuncios. Dios mediante, en febrero 27 vamos a tener bautismos. Si desean bautizarse, pueden hablar conmigo en cuanto a eso. En el río, va a estar un poco frío. No, en una piscina, es en un club es interior, así que no, y es con el servicio en inglés abajo también. Y si no, pueden esperar hasta el verano, si no se han bautizado aún y desean bautizarse. Estamos en Génesis 40. Así que les animamos a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 40, siguiendo el estudio del libro de Génesis y más específicamente de la vida de José. Y también están los pandiarios atrás para enero, febrero y marzo. Si no tienen o si desean llevar para regalar, pueden hacerlo también. Tenemos la información. Los pandiarios atrás para eso. Y vamos a orar antes de continuar. Señor, te agradecemos por poder expresar en alabanza estas verdades sobre tu filia para con nosotros, sobre la obra de Jesucristo en la cruz para salvarnos y sobre lo poderoso que tú eres, como tú transformas nuestras vidas. Y Señor, te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas y pedimos que continúes perfeccionando la obra que has comenzado. Que podamos morir a nuestra carne y ser obedientes a tu Espíritu y su obra. Y Señor, ahora cuando tu Espíritu nos habla en nuestros corazones, que podamos responder en obediencia por medio de las lecciones que tú has preservado para nosotros en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si recuerdan, la semana pasada terminamos con los primeros versículos del capítulo 40 y el final del 39, que José, por haber hecho lo correcto, por haber resistido la tentación, es falsamente acusado y es puesto en la cárcel. Y está ahí seguramente varios meses, pero el encargado de la cárcel ve que él es distinto a todos los demás, que no está en un rincón de la cárcel quejándose amargado porque todo esto es injusto, sino tiene algo en su semblante y en su forma de ser que revela que Dios está con él. Y entonces parece ser que José tiene esa esperanza de lo que Dios le ha prometido por medio de sueños, pero aunque esa esperanza se ha demorado y parece ser que no se cumple, lo que ocurre a menudo es que cuando nosotros oramos y estamos esperando una promesa de Dios o pidiendo que Dios sea fiel en algo,
y no hay una pronta respuesta, lo que puede ocurrir es que nos desanimamos y abandonamos y dejamos de esperar. O puede ser que continuamos perseverando, confiando y esperando en el Señor. Y cuando hacemos eso, desarrollamos una comunión más profunda con el Señor, porque mientras esperamos que se cumpla la promesa, lo que estamos haciendo es pasando tiempo en comunión con Dios, preguntando por qué está la situación como esté, por qué está la circunstancia como está. Y parece que eso es cierto en la vida de José, por la actitud que José tiene, y porque tanto en Génesis 39, en la casa de Potifar, ante la gran tentación que él tiene, o en la cárcel, repetidas veces nos dice en el capítulo 39 que es obvio que la gente ve que Jehová está con José y que Jehová lo hace prosperar en todo. Entonces él parece que mantiene esa comunión. Y ahora tenemos en el capítulo 40, en esta situación, él está en la cárcel, me imagino que varios meses hasta que el encargado lo ve y lo pone en control de toda la cárcel. Que dice, versículo 1 del 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto es el faraón, y se enojó faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Y hasta acá la lectura, luego vamos a continuar leyendo. Pero acá vemos nuevamente algo ejemplar de José. Cómo él se fija, su atención no está en sí mismo. Su atención está en las necesidades de otros. Y obviamente eso es una característica de Cristo Jesús, de la compasión y del corazón de Cristo Jesús, que siempre ve las necesidades de los demás en su vida terrenal. Y así José parece que estando en la cárcel, estando sirviendo, estando a cargo de todo, en vez de quejarse porque está encarcelado justamente, nota algo distinto en ellos. Obviamente los otros días estos dos no estaban sumamente gozosos, están en la cárcel. Así que imagino que ya de por sí estaban tristes. Pero hay algo distinto en el rostro de ellos, que están preocupados, que José lo nota. Y José pone la atención en ellos y se preocupa por ellos. Ahora, eso es ser la característica de todo cristiano. Si nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, debemos ser como Cristo Jesús. Y entonces nuestra atención debe estar puesta no en nosotros mismos, sino en los demás. Debemos amar a los demás como Cristo nos amó. Y entonces debemos tener interés y compasión por las demás personas. Tristemente, la mayoría de nosotros dejamos que nuestra vieja naturaleza nos controle y nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Y por qué la gente no se fija en mí? Yo estoy sufriendo esto, estoy pasando esto y estamos quejándonos, amargados y molestos que otros no nos prestan atención. José es completamente contrario a esto, es tremendo lo que vemos en la vida de José. Y por eso pone esa atención en ellos. José se preocupa por ellos. José sirve mientras está sufriendo. Y hay tantas similitudes entre la vida de José y de Jesús que quizás al final de la vida de José vamos a mostrar
todos los tipos, porque hay muchísimos. Es ejemplar. Pero noten el corazón de José hacia ellos. ¿Por qué parecen hoy mal sus semblantes? Y notemos cómo, si bien él no conoce a Jesús encarnado, Jesús vive a través de José. Y Jesús vive a través de nosotros. También nosotros debemos preocuparnos por las necesidades de los demás. Y entonces José los invita a compartir sus problemas, su preocupación. Entonces le dicen que han tenido un sueño. Y José le dice, y eso nuevamente revela, si bien no lo tenemos en el pasaje, que José está teniendo comunión con Dios, las palabras que él expresa revelan su gran temor a Dios y su profunda comunión con Dios. Y sabe, y dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Ahora, José seguramente ha escuchado de su papá, de Jacob, que él tuvo un sueño de parte de Dios y que Dios ha estado cumpliendo ese sueño. Y tenemos varios casos en la Escritura donde Dios habla por medio de sueños. No es tan común como nosotros pensamos. Al menos no los tenemos tantos mencionados en la Escritura. Ocurre, quizás Dios te ha hablado por medio de sueños, pero si querés escuchar de Dios y estar seguro que estás escuchando de Dios, lee su palabra. Si querés escuchar de Dios en una forma audible, lee su palabra en voz alta y Dios te va a hablar. Pero quizás te pueda hablar por medio de sueños. Lo hace y lo ha hecho. Lo está haciendo con muchos musulmanes hoy en día, parece ser, diciéndoles acerca de Jesús y que se acerquen a tal persona para conocer más de Jesús. Generalmente en la Escritura, Dios habla por medio de sueños a personas que no conocen a Dios más que a personas que conocen a Dios. Es como el doble las veces donde Dios se aparece a personas incrédulas en sueños que a personas creyentes. Y obviamente con José, él tuvo 2 sueños y él los compartió con sus hermanos. Él sabía lo que Dios le había dicho, lo que él pensaba que Dios le estaba diciendo. Pero en ese tiempo tampoco tenían la palabra de Dios escrita como nosotros tenemos. Ahora, los sueños pueden venir de varias razones, pueden ser por Dios, pueden ser por el enemigo, pueden ser por las preocupaciones que tenemos en la mente. No todos los sueños que tenemos significa que son de Dios. Esto es otra cosa interesante también. Hay 21 casos en la Escritura donde Dios habla por medio de sueños. Uno pensaría que serían más, ¿no? Pero solamente hay 21. ¿Cuántas veces Dios habla a su pueblo por medio de profetas o por medio de su palabra? Muchísimas veces más. Entonces no esperemos solamente a huir de Dios por medio de sueños. Y si no prestamos atención a Dios en su palabra, ¿por qué creemos que vamos a prestar atención a Dios cuando nos habla por medio de sueños? Ahora me fui un poquito por las ramas, volvamos al pasaje. Dios le habló al rey Abimelec en un sueño, en Génesis 23. Abimelec no necesita interpretación para ese sueño. Él sabe lo que Dios le dijo, fue claro. Sara es esposa de Abraham, entonces que no tenga relaciones con ella. Dios le habló a Jacob en sueños, en Génesis 28:12. Jacob no necesitó interpretación del sueño. Él sabía lo que Dios le estaba diciendo en ese sueño. Dios le habló a Labán en un sueño para que no le hiciera daño a Jacob. Labán no necesitó interpretación del sueño. Cada persona generalmente que recibe un sueño y que Dios le habla por medio de un sueño a esa persona, no necesitan interpretación. Saben lo que Dios está diciendo. Menos mal que hoy son pocos acá, pero si tuvieron un sueño y no saben lo que Dios le está tratando de decir, no me vengan a mí porque yo no tengo el don de interpretación de sueños. Quizás Dios me revele en ese momento, pero Salomón, Dios le habló por un sueño, tampoco necesitó interpretación.
Daniel, José. José es el que más ha tenido sueños. No José, el hijo de Jacob, sino José, el esposo de María, la madre de Jesús. Dios le habló por sueños a José más que a ninguna otra persona. Primero, que tome a María como esposa, que el bebé que ella tenía en su vientre era de parte de Dios, del Espíritu Santo. Luego que salga y se fuera para Egipto. Luego que volviera de Egipto, porque ya había muerto Herodes. Y luego que se fuera desde donde volvía a Israel, que se fuera para Nazaret. La esposa de Pilato, Dios le habló por medio de sueño. Nabucodonosor, por medio de sueño. Ahora, las veces que necesitan interpretación es acá, en el próximo capítulo con Faraón y luego Nabucodonosor. Solo esas veces es donde necesitan interpretación. Es intencional. Dios les está revelando algo con un sueño que ellos no saben lo que Dios le está diciendo, y entonces Dios va a utilizar a la persona que Él levanta para interpretar porque tiene un plan para esa persona. Pero generalmente en la Escritura, cuando Dios habla por medio de un sueño, esa persona sabe lo que Dios le está diciendo. Y nuevamente, Dios habló a no creyentes en sueño casi el doble de las veces que le habló a su pueblo en sueño. Pero solo en estas ocasiones, el copero, el panadero, el fanadón y Nabucodonosor son sueños que no entendieron y necesitaron interpretación. Porque Dios está detrás de lo que está pasando acá, obviamente, y le está hablando por medio de sueños. Salomón dice en Eclesiastés, y Salomón, Dios le habló por medio de sueños, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Entonces, no debemos desmerecer cuando Dios nos habla por medio de sueños. Pero nunca va a contradecir la palabra de Dios, la Escritura. Y en Jeremías 23, Dios dice que el profeta o el soñador que tiene sueños, que comparte su sueño, pero ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Mi palabra es segura, es como el trigo, y el sueño como la paja. Ahora, me imagino que a través de la historia Dios ha hablado repetidas veces por sueño como lo dice en su palabra. Y acá tiene un mensaje para el copero, para el panadero, pero más que nada, el propósito de lo que está pasando acá es por lo que tiene para José más adelante. Entonces el copero es el primero en compartir su sueño. José le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos, versículo 9, contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ahora, el copero, como también tenemos Nehemías, tiene esa responsabilidad de un copero, eran las personas más cercanas al rey. Y entonces tenía una relación muy cercana con el rey, muy importante. Obviamente porque podían envenenarlo o podían envenenarlo, entonces tenían que tener cuidado, el copero probaba esas cosas antes de dárselo al rey. Pero una persona de gran confianza. Y este es el copero de Faraón que tiene este sueño. Entonces, José, versículo 12, sin ningún problema, por revelación de Dios, le interpreta el sueño. Interesante. Que Dios obviamente actúa de esa manera para poder interpretar su sueño. Porque José, si bien ha tenido 2 sueños, no sabe cuándo se van a cumplir o cómo se van a cumplir esos sueños. Pero sí tiene la revelación de Dios para interpretar estos sueños, pero no para sus propios sueños. Sabe que Dios le ha dado una promesa, cree que Dios le ha dado una promesa,
Quizás pensaba que iba a ocurrir mucho antes y de otra manera y todavía no se han cumplido sus sueños. Pero él va a saber completamente cómo se va a cumplir los sueños de estas personas. Y dice, versículo 12, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Y esa palabra, levantará tu cabeza, significa exaltación o que vuelve a su posición. Y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y luego le dice, y esto revela la gran confianza que José tiene, que le dio la interpretación correcta. Más vale que José le haya dado la interpretación correcta, porque si le hubiese dado la interpretación incorrecta, esas personas hubiesen seguido en la cárcel después de 3 días. ¿A quién le iban a pegar? A José, después de darle tanta esperanza. Pero él tiene esa seguridad, él sabe que Dios le dio esto, entonces le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Este es el punto de vista de José. El punto de vista de Dios que tenemos en Salmo 105 es que Dios envió a José a Egipto. Porque Dios sabe que iba a haber un gran hambre y que necesitaba una persona adecuada para esa posición, para salvar a su pueblo y a todo Egipto. José todavía no sabe eso. José está viviendo en el presente, en Génesis 40, con todas las dudas de por qué estoy en la cárcel. Y no está mal lo que José está diciendo. Acá hay una oportunidad, si puedes hablar con el faraón y te acordás, le hablas de él y así yo puedo salir de esta cárcel. ¿Qué hubiese pasado si el copero hubiese hecho eso en ese momento? ¿A dónde hubiese terminado José? ¿Como segundo del faraón? No. Nosotros sabemos la historia, pero José no la sabía. José hubiese terminado de vuelta quizás en la tierra de Canaán, con su familia, y se hubiesen muerto de hambre. Debemos aprender a esperar los tiempos de Dios. Y no está mal lo que José está haciendo acá, pero si después de esto, él actúa de una manera en la carne, enojado, porque la persona no hace lo que él pidió, o porque Dios, él cree que no lo está escuchando, no. Debemos confiar en la bondad de Dios, en los tiempos de Dios, en que Él sabe lo mejor para nosotros. Y aún en las promesas que Dios nos ha dado, que Dios va a cumplir su palabra. Y no debemos estar tratando de cumplir esas cosas, sino esperar en Dios que va a cumplir su palabra. Ahora José dice, versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel, no había hecho nada mal. Ahora, viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, entonces mi sueño también tiene una buena interpretación. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Esto es parecido, 3. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Voy a volver a hacerlo para el Faraón, habrá pensado. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. El panadero ha dicho, amén, voy a salir de la cárcel. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Ahora, qué difícil para José tener que decir esto, ¿no? O sea, es muy fácil interpretar un buen sueño a una persona y decirle, sí, todo te va a ir bien, vas a volver a tu posición. Pero ¿qué si Dios le está revelando a él que el destino de él es que va a morir? ¿Somos fieles nosotros en decir la verdad de Dios a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino, sean amigos, familia,
Dice, no, no, seguí tu vida como está, todo va a estar bien. No, 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 si no conoces al Señor Jesucristo, vas a terminar en el infierno. Debemos ser fieles en compartir la palabra de Dios como Él lo ha revelado a nosotros. Compartir la Escritura en amor, con compasión, pero no diluir el mensaje. Hoy en día, en muchas iglesias, tristemente, diluyen el mensaje, no hablan más del pecado ni del infierno, solo tratan de ser positivos. Dios no. Dios le dice a José, le revela a José, esta es la interpretación para el panadero. Tenés que decirle esa interpretación a él. Y José le dice a él lo que le va a pasar. Los 3 canastillos son 3 días, versículo 19, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ahora, si José le hubiese cambiado el mensaje, no se hubiese cumplido el mensaje, y el copero quizás no hubiese confiado en la capacidad de José en interpretar sueños, cuando realmente importaba, más adelante. Pero como José fue fiel en compartir tanto el sueño para el copero como el panadero, no importa lo que ese sueño tenga que decir, fue fiel a lo que Dios le reveló, es que Dios va a utilizar eso para que José salga de la cárcel más adelante. Versículo 20 dice, y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. Ahora esto es interesante y los comentaristas están tratando de explicar este versículo. ¿Por qué? Porque acá dice que alzó la cabeza de ambos. ¿Y qué significa alzar la cabeza de ambos? Es exaltación. El corazón del faraón. Dice, y hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Ahora puede ser que el 20 no significa que cuando alzó su cabeza lo exaltó, pero parece ser que esa era la intención, pero hay algo ahí, que ocurrió algo, arrogancia, no sé, en el corazón del panadero, como diciendo, la palabra de José no se va a cumplir, voy a volver a mi posición. Al que se humilla, Dios lo exalta, al que se enorgullece, Dios lo humilla. Ahora, ¿qué le dijo José al copero? Acuérdate de mí cuando estés bien, cuando vuelvas al rey, al palacio. ¿Recuerdan esas palabras en el Nuevo Testamento? ¿Expresadas por quién? Por el ladrón en la cruz. Quizás recordando las palabras de José. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús. Y un gran contraste, obviamente, entre el copero y Jesús es que el copero se olvidó completamente de José. Jesús nunca se olvida de nosotros. Jesús es exaltado, pero en la presencia de Dios está intercediendo por nosotros. Ese es obviamente hay más contrastes, pero ese es un gran contraste. Pero acá parece que el copero va a tener una amnesia divina. No llegamos ahí, pero ya vamos a llegar ahí. Versículo 22, hizo ahorcar al jefe del panadero como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y aconteció que pasados 2 años, ¡qué frustrante para José! Escucha a las puertas de la cárcel una semana más tarde, esta será mi liberación.
Nada. Un mes más tarde, un año más tarde. Y José sigue siendo fiel al Señor, a pesar de que el copero se olvidó. Ahora, obviamente, esto fue una amnesia divina. Dios hizo que el copero se olvidara hasta el momento que tiene que acordarse. Y que no vamos a llegar a eso hoy. Eso es más adelante. Pero podemos aprender nuevamente a confiar en los tiempos de Dios. Y si bien hay personas que se acuerdan de nosotros o que no se acuerdan de nosotros, no debemos enojarnos con esas personas. ¿Quién sabe si lo que le está pasando a esa persona que no se acuerda de nosotros es porque Dios lo ha permitido? Porque Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Y quizás por eso esa persona no ha mencionado el bien que nosotros hemos hecho. ¿Quién sabe por qué? Pero nuevamente debemos aprender a confiar en los tiempos de Dios. Y es tremendo la vida de José. Ahora sabemos, porque conocemos la historia y lo hemos leído, que Dios permitió que estos dos tuvieran ese sueño. No tendrían que tener el sueño, se podrían haber cumplido. El copero en 3 días podría haber salido y sido restituido, el panadero se hubiese quitado la vida sin tener un sueño. Igual se hubiese cumplido los propósitos de Dios. Pero Dios lo permitió para que en la cárcel este hombre interpretara los sueños de estos dos, que se cumplieran al pie de la letra, para que 2 años más tarde, cuando el faraón tiene un sueño, el copero se acuerde, hay alguien que puede interpretar los sueños. Porque en ese momento es el tiempo de Dios, cuando José ya está preparado para ser el segundo encargado en Egipto. Pero José tiene que ser paciente y continuar confiando en Dios ese tiempo. Y nosotros y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y seguir confiando en Dios. Tenemos que aprender de Él. Y tenemos cosas en nuestro corazón que queremos que ocurran. Y Proverbios dice que la esperanza que se demora es tormento al corazón. Pero Dios, en el tiempo perfecto, hace que el copero tenga el valor para hablar con el faraón y para acordarse de lo que había pasado con él. Y que no fuera antes ni después de ese tiempo. Tenemos lecciones para nuestra vida acá. Y estas 2 personas muestran los 2 destinos de la humanidad, el copero y el panadero. Uno que es restablecido a vida y el otro a muerte. Como me estoy trabando todo, los 2 ladrones en la cruz. Uno que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro que sigue insultando a Jesús. Uno termina en el paraíso con Jesús, el otro termina en el infierno, perdido. Quisiera creer que José, luego de decirle el sueño al panadero, le habrá dicho sobre que él debe poner su fe en Dios, como José confiaba en Dios. Pero no sé lo que pasó ahí. Ahora, José parece ser un profeta. Él puede declarar el futuro de estas 2 personas, puede interpretar sus sueños. Jesús no solo puede hacer eso, Él puede cambiar el futuro de esas personas. Y Él puede cambiar nuestro futuro si nosotros confiamos en Jesucristo. No importa lo que ha sido nuestro pasado y lo que debería ser nuestro futuro, estar perdido y separado de Dios por una eternidad en el infierno, por obra de Jesús,
es que Él puede cambiar nuestro destino y Él trae vida a nosotros. Y nosotros podemos confiar en Jesús. Y si nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, a pesar de que eres pecador, porque Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, es que nosotros podemos tener perdón y podemos nacer de nuevo y tener la esperanza de vida eterna. Y espero que conozcas a Jesucristo como tu Salvador y que hayas puesto tu confianza en Jesús. José solamente podía revelar el futuro. Jesús puede cambiar nuestro futuro por el poder que Él tiene de dar vida. Isaías 49, 15 y 16 dice así, pensando en lo terrible que habrá sido para José ese tiempo en la cárcel, poniendo su confianza en un hombre, y ese hombre lo falló. Y repetidas veces eso le ha pasado a José. Seguramente él tenía su confianza puesta en Potifar, llegó a ser exaltado en la casa de Potifar, y luego Potifar lo echa en la cárcel. Porque tiene que aprender, como todos nosotros tenemos que aprender, que no podemos confiar en el hombre. Y podemos pedir ayuda, pero no debemos confiar en el hombre, sino confiar en el Señor. Isaías 49 dice así, versículos 15 y 16, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermosa promesa, ¿no? El Señor está diciendo a nosotros que aunque la persona en la que más confiamos, aunque nuestra madre se podría olvidar de nosotros, Dios no se olvida de nosotros. Ahora, José no tenía esas palabras para aferrarse. Isaías no había sido escrito. Pero parece ser que él tenía esa confianza firme en Dios. Y luego versículo 16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, hablando a Israel. Y esa es una promesa que podemos aferrarnos nosotros también. No importa la situación, circunstancia en la que estamos, una esperanza diferida que aún no se ha cumplido, y estamos pidiendo al Señor, debemos continuar pidiendo al Señor. Lucas 18 nos habla acerca de orar sin cesar, de perseverar en oración, la necesidad de orar siempre y no desmayar, y que Dios va a hacer justicia, Dios va a ser fiel, pero en su tiempo. Y mientras esperamos en Dios, ser fieles a Dios en lo que Dios nos ha dejado a cargo, como mayordomos, en lo que Dios ha puesto responsabilidad. Como José, ser fiel en esas áreas. Hebreos capítulo 10, dice así el escritor de Hebreos a la iglesia ahí, no pierdan pues su confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y gracias a Dios que la historia de José no termina acá. Justo esta mañana leí todo el resto de la vida de José, los capítulos, porque estaba buscando algo en su relato, y como siempre me pasa cuando leo la vida de José, más adelante, en unos capítulos donde se revela a los hermanos, él se emociona y yo me emociono también. Pero les animo a que lean los siguientes capítulos. Pero vamos a continuar estudiando la vida de José. Pero aprendamos que en nuestro presente, como en el presente de José, no sabemos lo que Dios tiene más adelante. No sabemos nuestro capítulo 41, como José tampoco lo sabe. Las cosas gloriosas que Dios tiene para José y las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero sigamos en comunión con Dios, confiando en Dios, que Él no se olvida de nosotros y que Él es fiel a su palabra y que Él está en control de todas las cosas. Y a veces en esas situaciones que parecen una prisión, una cárcel, donde estamos,
Es porque el Señor nos está formando. Está formando como purificando con fuego nuestra fe, como dice Pedro en 1 de Pedro. Y es porque Él lo considera necesario, porque nos está preparando para lo que tiene delante para nosotros. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración, pero si no conoces a Cristo como tu Salvador, no te vayas sin antes tener esa seguridad. Puedes hablar conmigo después del servicio. Nos encantaría explicarte más en cuanto a eso. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, por lo que tú has inspirado y cómo nos hablas por medio de ella. Gracias por la vida de José, por las lecciones que tenemos allí. Pedimos que tú sigas formando en nosotros a Cristo Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo puedas continuar la obra en nuestras vidas. Y Señor, que podamos ser pacientes, esperando en ti, confiando en ti, no mirando las cosas de alrededor, ni poniendo nuestra atención en nosotros mismos, sino en nuestra vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, lo que tú tienes para nuestra vida, y que nuestras vidas también puedan ser un testimonio y una bendición para otros, de cómo confiamos en ti, que por medio de nuestras vidas otros puedan glorificar a Dios. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Creo que hay café y hay algunas cosas ahí para compartir, así que disfruten la comunión. Somos pocos, nos podemos conocer un poco más. Dios les bendiga.